El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje conocido como el Evangelio, y realmente fue algo totalmente revolucionario lo que trajo nuestro Señor Jesucristo, mediante eso que llamamos, esa enseñanza que llamamos el Evangelio. Realmente esta palabra, ustedes recordarán que la palabra Evangelio simplemente quiere decir las buenas nuevas de salvación, las nuevas noticias, la buena noticia que trae el Señor Jesús. El Señor Jesucristo viene y empieza su trabajo. Ustedes recordarán que tan solo el Señor Jesucristo estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra 3 años, solo 3 años. Eso da 36 meses nada más. Y ustedes vean cómo se pasó de rápido el mes de enero. Fue rápido, ¿verdad? Enero. Son como flecha, dice José. Sí, entre más viejo uno, más rápido se le va el tiempo. Sí, esa es una realidad. Pero el Señor Jesucristo, 36 meses solamente fue su trabajo. Y en él nos dice aquí, Marcos capítulo 1, los invito a ver sus Biblias, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí la predicación del Señor Jesucristo, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: arrepiéntanse y crean el evangelio. Y él dice, después de que Juan fue encarcelado, viene Jesús predicando el evangelio. Es algo muy, muy, muy interesante, hermanos, porque el evangelio que predicó Jesús ha llegado hasta nuestros días, tal cual como lo predicó Jesús. Lo conocemos porque quedó constatado, quedó escrito en el sagrado libro. 4 evangelistas que redactaron la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego aparte los que escribieron las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan. Todos ellos hablaron del evangelio, de tal manera que el evangelio que predicó el Señor Jesucristo y sus apóstoles lo podemos conocer hoy en día. Lo que predicaron ellos lo podemos conocer hoy en día. El mensaje que llevaban ellos lo podemos conocer hoy en día, porque tenemos escritos confiables que ha sido 2000 años de conservación estricta de la palabra, de tal manera que podemos conocer el evangelio que ellos predicaron. Pero hay un problema grave, que en esos 2000 años, a través de esos que son 20 siglos, siempre hubo gente que quiso cambiar el evangelio, y que lo cambió, y que lo adulteró, y que presentó una enseñanza diferente a la que presentaron Cristo y sus apóstoles. Eso es una realidad que ocurrió desde el siglo I, que hubo gente que le empezó a parecer que lo que se predicaba Cristo y sus apóstoles no era suficiente ni era lo correcto, y empezaron a cambiar. Y empiezan a cambiar de las doctrinas básicas que enseñó Cristo y sus apóstoles, empiezan ellos a cambiarlas. Y así tenemos escritos desde el siglo II, en las cuales ya se hablaba de cambios que proponían algunos de los líderes religiosos, cambios en la adoración, cambios en la doctrina de lo que es la deidad. Todo empezaron a cambiar, de tal manera que cuando hablamos 1000 años después, los cambios que se habían hecho eran tan grandes que ya realmente era una perversión lo que se tenía del evangelio.
lo que se llama la Edad Media, la edad de la oscuridad, en que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y quienes lo sabían leer y escribir habían ya cambiado tanto que inclusive se prohibía que este libro fuera traducido a las lenguas de cada pueblo. Solo se permitía que estuviera en los originales hebreo, griego y latín, que eran los que usaban la gente culta. Pero el pueblo, ya fuera el pueblo alemán, húngaro, francés o otros, no tenían acceso a poder conocer de primera mano el evangelio que predicó Cristo y sus apóstoles. No lo tenían. Y así nacieron muchas, pero muchas doctrinas. El bautismo de los niños, el sacerdocio en el cristianismo, sacerdocio como un oficio, el que se pudiera la confesión auricular, la potestad de hombres de perdonar pecados, el culto a María, las venta de indulgencias para perdón de pecados. Bueno, se fue dando un cúmulo de enseñanzas tan grandes que ese evangelio, la gente en realidad, el evangelio que predicó Cristo y sus apóstoles, ya no lo conocía. Ya no lo conocía. Hacia el siglo XVI viene Lutero con sus enseñanzas, hace una protesta por los abusos que se estaban cometiendo, especialmente la venta de indulgencias, que no era otra cosa que la venta de perdón de pecados. Eso eran las indulgencias. Si usted compraba indulgencias, decía, bueno, según los pecados que has cometido, pues paga tanto y se te perdonan los pecados, que te entregaba un documento en que se te perdonaban los pecados. Y era, decían ellos, para un bien, algo bueno, que era para construir unos edificios, unas iglesias. Y Lutero dijo, oye, pues esto ya es el colmo. Entonces él ya estaba realmente inconforme con muchas cosas. Ese fue el colmo, la gota que derramó el vaso, y produce sus 95 tesis y se hace una fractura ahí, se divide él de la Iglesia Católica y le llaman los protestantes. ¿Pero quién era Lutero? Lutero era un monje católico. Y él se retira de muchas cosas, pero también se lleva consigo muchas cosas de la Iglesia Católica. Él no abandona por completo las doctrinas católicas, muchas se las lleva. Y con los protestantes, siglo XVI, nacen muchos de los grupos que existen hoy en día. Derivan de ahí. De ahí empiezan los anglicanos, los bautistas, y se vienen calvinistas, y se empiezan a dividir, pero arrastrando mucho de la doctrina de Lutero. Y muchas doctrinas que se van enseñando diferentes, y se va expandiendo como una ramificación hasta llegar a nuestros días. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestros días? Una diversificación de enseñanzas que usted puede encontrar, doctrinales, enorme. Pero la enseñanza del Evangelio que enseñó Cristo y sus apóstoles es rara de encontrar, porque se está predicando y se están enseñando lo que se viene arrastrando desde esos siglos. Se viene arrastrando desde entonces. Ahí tienen las raíces y viene a dar a nuestros días. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo único que podemos hacer nosotros es volver los ojos al Evangelio que predicaron Cristo y sus apóstoles. Es lo que podemos hacer. Y es lo que hicieron hermanos en Cristo, que iniciaron, algunos no únicos, pero algunos en Estados Unidos empezaron y dijeron, vamos a dejar todos los grupos religiosos, vamos a dejar nombres, vamos a dejar doctrinas, vamos a dejar credos, vamos a dejar todo,
solo vamos a reconocer como autoridad la Biblia, solo nos vamos a llamar cristianos, solo vamos a seguir como forma de organización de la iglesia la Biblia y solo vamos a seguir el evangelio que enseña la Biblia. De esa manera, entonces, hoy en día encontramos gente como nosotros que estamos dejando nombres, credos, organizaciones, enseñanzas espurias fuera de la Biblia para creer lo que dice aquí, volver a lo que enseñó el Señor Jesucristo, lo que enseñaron los apóstoles. Y entonces cuando nosotros veamos los ojos a eso, vemos que en realidad es muy sencillo, muy básico, pero muy potente lo que se enseñó aquí. Por eso el apóstol Pablo dice acá en la carta de los Romanos, capítulo 1, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16, dice él, así, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos, hermanos, algo muy fuerte que dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio. O sea, ¿por qué está diciendo eso Pablo? Hoy que diga la persona es que yo me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué lo está diciendo? Porque Pablo era atacado por los judíos acerca del evangelio que enseñaba. Y por eso él fue apedreado, perseguido, lo quisieron matar y todo lo que tuvo por el evangelio. Por eso estuvo preso por el evangelio. Dijo él, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dice él a todo aquel que cree, al judío, también al griego, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el evangelio se revela lo que Dios quiere hacer, el plan que Dios quiere hacer, el que tiene para todos nosotros, para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando ese evangelio que nos llega está adulterado? ¿Qué efecto tiene en la persona? El evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero ¿qué pasa cuando el evangelio que nos llega nos dice que le demos honor y pleitesía a un líder? Como hay hoy en día grupos que le están dando pleitesía a un llamado apóstol, ¿sí? A uno de ellos encerrado en la cárcel por pederasta. Y ese es quien les presenta según eso el evangelio. ¿Qué pasa cuando esos son un grupo, un comité que se hace llamar cuerpo gobernante y que manda revistas diciéndoles que ese es el evangelio y donde enseña doctrinas totalmente alejadas de lo que es el evangelio, tanto que llegan a decir que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel? Es una parodia del evangelio, del que enseñó Cristo y sus apóstoles, donde llegan a decir que Cristo no es Dios y no es un Dios menor. Es otro evangelio. Y cuando alguien predica ese evangelio, hay cosas muy duras que dice la palabra, porque eso dice aquí Pablo, que el evangelio es poderoso, porque conduce a la gente a la salvación, y por ese evangelio la gente puede vivir y tener vida espiritual. Y dice el apóstol Pablo, cuando se enfrenta al problema de quienes pervierten el evangelio, dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice él, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está consciente en su tiempo mismo de que había gente que ya estaba adulterando el evangelio. Y hoy en día se predica, también se enseña algo, una doctrina que no es el evangelio. ¿De qué dice el apóstol Pablo? No es que haya otro. Dice, si alguien predica diferente evangelio, pero lo dice, pero es que no haya otro. Porque evangelio, hermanos, solo hay uno. Solo hay uno. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. ¿Qué quiere decir maldito? ¿Por qué esa maldición a quien enseña algo diferente? Porque no conduce a la gente a la salvación. Conduce a la gente a la perdición. Imagínense a los que van siguiendo a todo ese pederasta. ¿A dónde los está llevando? ¿Qué es lo que está enseñando? Imagínense ustedes a ese comité que está enseñando a la gente que Cristo es el arcángel Miguel. ¿A dónde los está llevando? Hay maldición para ese comité y para la gente que enseña eso. La gente que enseña que Padre, Hijo, Espíritu Santo son la misma persona, es otro evangelio. Aquí dice, hay enseñanzas claras en la Escritura. La gente que enseña que en realidad el bautismo no es importante. Cuando la Escritura, el mismo apóstol Pedro dice que el bautismo es para perdón de pecados. Realmente lo que nos llega a nosotros hoy en día es que hay una dispersión de enseñanzas alejadas del evangelio que predicaron Cristo y sus apóstoles. Y si nosotros vamos tras eso, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué efecto tiene en nosotros? ¿Ese evangelio nos lleva a la salvación? Veamos un pasaje acá en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice así, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Obsérvelo bien el pasaje. Dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído ¿qué? Dice, la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué pasa con la persona religiosa, pero que no escuchó ni creyó al evangelio de verdad? ¿Cuál es su situación? Cuando se le predicó algo que no era el evangelio de Cristo. ¿Es sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Dice que no, porque la persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa cuando cree al evangelio de verdad, porque es el que conduce a la salvación. Por eso es que la persona, aunque esté de otro grupo religioso, tiene que hacer lo mismo que ha hecho muchos cristianos: abandonar las creencias ajenas al evangelio, dejarlas y venir a Cristo, creer en Cristo y solo en Cristo, y dejar aquellas enseñanzas que son espurias, que son otro evangelio, que son un evangelio que no salva. Por eso es que cuando viene alguien de fuera, le decimos que es necesario que se bautice para perdón de pecados, porque viene de otro evangelio, viene de otra creencia, ajena al evangelio de Dios. Y por eso le decimos, y a veces hay que explicar las cosas, claro que sí,
porque genera dudas, genera inquietudes. Y hay que explicarlo, por supuesto que sí. Pero la base misma es esa, que se predica evangelios diferentes y que tienen sus raíces en siglos anteriores muy antiguos, en las cuales la gente creía desde lo que es el catolicismo hasta lo que es el protestantismo. Muchos de los grupos protestantes enseñan que el bautismo no es para perdón de pecados, cuando el Evangelio del Señor, una de las cosas básicas que enseña, que el bautismo es necesario para perdón de pecados, necesario. Y el Evangelio es no solo el creer en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección. Eso es lo medular. Dice aquí primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice así, del 1 en adelante, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, dice el apóstol Pablo. Eso, hermanos, algunos han dicho, eso es el evangelio, y con que la persona crea eso, pues ya está creyendo el evangelio. Hermano, eso es falso. Eso es falso, porque podemos decir que esa es la parte medular del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que hubo testimonio de que se apareció a muchos hermanos, a los apóstoles, a más de 500, pero posteriormente, como ya leímos en el libro de los Gálatas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, décadas después de la muerte de Jesús, les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio que yo les enseñé. Dice, no es que haya otro evangelio, es que solo hay uno, pero ustedes están con otro evangelio. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Los de Galacia no creían que Cristo era el Hijo de Dios. Sí creían eso. No creían que Él había muerto por nuestros pecados. No, ellos creían eso. No creían que Cristo había resucitado al tercer día. No, sí creían eso. No creían que se había aparecido a muchos hermanos, los apóstoles y muchos más. Sí creían eso. Pero ¿qué es lo que no creían ellos? Ellos no creían que la persona podría ser salva sin la ley de Moisés, sino que tenían que guardar la ley de Moisés y tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Es lo que creían. Y eso ya lo convertía en ¿qué? En otro evangelio. Eso ya lo hacía algo diferente. Quiere decir que el evangelio no es solo creer en Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, sino creer lo que enseñaron los apóstoles y Jesús respecto a la salvación, las promesas de vida eterna, las obligaciones que tenemos como cristianos, la forma de adorar. Por ejemplo, la mesa del Señor, el primer día de la semana. Todo eso es parte del evangelio. Todo eso es parte del evangelio. Por eso nosotros necesitamos, y esa ha sido siempre la proclama de quienes modernamente, porque ha habido mucha gente, hermanos, a través de la historia, que protestaron, que rechazaron las enseñanzas que fueran ajenas a lo de Cristo y sus apóstoles, y algunos no son totalmente desconocidos. Quedaron desconocidos porque ¿quién hace la historia? Los vencedores. Y esos hermanos fueron perseguidos, fueron encarcelados y muchos fueron muertos por predicar el evangelio de Jesús tal cual.
Modernamente tenemos al alcance que podemos tener solamente el Evangelio de Jesús y podemos ser solo cristianos y podemos solo adorar igual que adoraron la primera iglesia del siglo I y podemos dar el mismo mensaje que ellos porque tenemos constancia por los escritos que tenemos. Por eso, hermanos, realmente lo que dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y como dijo el apóstol Pablo igual, sí, somos salvos escuchando la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Por eso es muy importante que usted crea el Evangelio, pero el Evangelio que enseñó Cristo y sus apóstoles, no al Evangelio que enseñan líderes religiosos, no al Evangelio que sea porque yo lo enseño o cualquier otro, sino al que enseña Cristo y sus apóstoles, a ese Evangelio. Y de esa manera realmente actuará en nosotros el poder de Dios de acuerdo a la Escritura, al obedecer el Evangelio del Señor. Por eso invitamos a venir a hacer las cosas correctamente, dejar doctrinas ajenas, arrepentirse, como dice la Escritura, y bautizarse para perdón de pecados, ser parte de la iglesia, habiendo dejado todo lo demás. Que Dios los bendiga, hermanos.